Si vamos a hablar, queridos amigos, de la década del 60, sí, de los cambios y las transformaciones que tuvieron lugar en el mundo de las ideas, en el escenario social, en el mundo político, sí, vamos a intentarlo. Si vamos a hablar de Ilia, del golpe de Onganía, de los Beatles, de Bob Dylan, de Marcuse, del mayo del 68 francés, de Daniel el Rojo, del Che Guevara, vamos a decir algunas cosas que puedan tener algo que ver con el mundo de hoy. Porque si ustedes se preguntan si nuestro interés es hablar de aquel entonces como un simple viaje por el pasado, no. Nuestra intención es siempre leer el presente. Eso es la historia, finalmente, porque de cómo leemos el pasado, si es que este existe, hablamos de nuestro presente, de quiénes somos hoy, qué pensamos y por qué lo pensamos. Por lo tanto, el 60 para comprender los 2000. Y voy a la misa. Más allá de la esperanza y la ilusión, con la utopía como horizonte, los hombres y mujeres del 60 sentían el cambio como posibilidad y el compromiso como deber. La década del 60 fue extraordinaria porque en 10.000 años, yo creo, nunca se cambió tanto como en esta segunda mitad del siglo XX. La década del 60, vas a saber por qué, porque también había un mundo que te estimulaba para eso, había proyectos, había sueños y había locura, ¿no? Uno podría decir que existía la convicción de que los cambios sociales eran posibles. Vinieron los beatniks y los hippies y los yuppies y los hippies, los groupies, todos. Y aparte, lo que fue muy importante fue que la gente joven comenzó a dominar el mundo. Para la libertad. En el curso de la década esa convicción fue tomando muchas formas, es decir, se pensó que los cambios sociales eran posibles a través de una movilización política y luego hacia el final de la década se pensó que esos cambios eran posibles por intervenciones fuertemente revolucionarias y hasta llegar a la lucha armada. Pero lo que tenían en común los dos momentos de la década, el principio y el final, era la idea de que había un horizonte hacia el cual se podía avanzar. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales. Teníamos como sueño particular la idea de cambiar mínimamente el mundo que nos rodeaba, ¿no? Una de las cosas que influyó a esa generación fue no solo la revolución cubana, ya que se empezó a notar en los principios de los años 60 como ya bien de izquierda y sólida, sino toda la agitación intelectual que llevó en Francia a la rebelión popular estudiantil. También estaban todos los movimientos, uno podría decir, de liberación en la esfera privada, que sucedían en todo el mundo,
la crisis de la institución familiar, los movimientos de liberación de la mujer, los movimientos de liberación sexual, esos que sucedían en todo el mundo repercutieron de manera muy rápida y muy eficaz en Argentina. La gente era maravillosa porque era rebelde y creía muchísimo en su protagonismo, y los que se destacaban totalmente eran los jóvenes que comenzaron a dominar el mundo de los negocios y el mundo de las ideas y el mundo de todo. En aquella década del 60 lo que había era también, había como una vida por delante, ¿no? Y eso me parece que era muy estimulante. Y esto es solo el principio de lo que va a ser la próxima hora. Voy a presentar a 3 de mis invitados. Liliana Hecker, escritora, Ricardo Talesnik, Manuela Figueret, dramaturgo y escritora respectivamente, además de las muchas otras cosas que son. Hemos hablado de... Se han dicho muchas palabras, ¿no? Se habló de rebelión, de transformación, de cambio. Será el nacimiento de la juventud, de esa juventud distinta. Cobró el joven un lugar diferente en la sociedad con respecto a lo que era la noción de joven antes, la transformación de la mujer, rebelión, no sé, a ustedes. Creo que lo que signó particularmente esa época, que como vos trataste de sintetizar, era heterogénea, no era una época monolítica, pero lo que signó a todos los movimientos, que después vamos a tratar de ver un poco, era justamente algo que creo que todos los que hablaron previamente dijeron, era una esperanza. Es decir, es muy significativo, sobre todo a la luz del momento actual. Creo que lo podemos ver ahora. En ese momento, los que fuimos adolescentes, los que tuvimos la suerte de ser adolescentes a principios de los 60, no nos dábamos cuenta de que estábamos viviendo una circunstancia que no era eterna. Es decir, ser adolescente y tener una esperanza es una conjunción bastante significativa. Esa esperanza no venía de la nada. Para nosotros, latinoamericanos, creo que venía, entre otros factores, fundamentalmente de que acababa de ocurrir una revolución socialista en Latinoamérica. Es decir, que era posible un cambio social. Ya no se trataba de algo que nos habían contado que había ocurrido en la Unión Soviética en 1917. Eso era historia, pero ocurría acá. Voy a tomar en este primer minuto, voy a interrumpir un segundito, así que hacemos 2 palabras en el primer bloque. Tomaste la palabra esperanza, tomaste la palabra adolescencia, tomaste la palabra una revolución social tuvo lugar en Latinoamérica. Ricardo, quiero que sepan algo. Esto se caracteriza por poder interrumpirse, hablar, es decir, no tenemos que seguir ningún orden pre-sesentista ni post-sesentista. Bien a los 60. Bueno, yo era muy pequeño en los 60. Sí, vos eras un bebé, un lactante. Me imagino. Son impresiones infantiles en realidad. Sí, lo sé, yo también, nos conocimos en la nursery. Claro. Coincido con todas las impresiones que he escuchado y he visto en la introducción, tu propia introducción. Creo que ya dijeron todo en los 60. Y nos vamos a sorprender de todo lo que falta. No hay más nada nuevo que decir. Así que apostamos en que sí. Voy a hablar desde un punto de vista muy personal, sí, ¿no? Lo que yo recuerdo, sí. De verdad. No, pero vos fuiste un dramaturgo. Ojo, en la década del 60 empieza en el teatro argentino un periodo de renovación importante. En el 67, Norman Brigi llena las salas con una obra de Ricardo Talesnik, La Fiaca, para... Sí. Quiere decir, y vos fuiste el autor. Había dos ondas en ese momento, ¿no? Una onda era la onda costumbrista, realista, Claro. despreciada por los que estaban en la onda del absurdo, delirante y el ditela, donde estaba la vanguardia. Marta Minujín, ¿no? Que aparece allí. Sí, entonces eran 2 cosas separadas. Y yo justamente sentía, a mí me gustaba el estilo, la forma de los absurdos, del teatro del absurdo, y las experiencias vanguardistas del ditela, pero me gustaban los contenidos de los realistas, costumbristas, socialistas. Es justamente lo que yo busqué al escribir La Fiaca, es una síntesis de ambas cosas, una forma no realista de desarrollo de la obra, pero con unos contenidos de una especie de síntesis, ¿no?
Y nació un teatro distinto en esos 60. Sí, porque además no Aun había... cuando tuviéramos a un autor ya anterior, pero recuerdo cuando creo que fue en el 65 que fui a ver Historias para ser contadas de Dragún, que ya Sí, empezaba sí. ahí en Todavía en un teatrito anterior a eso. que empiezan a que surge el movimiento de Sí, ustedes, ¿no? Usani también en otra onda, pero también tenía humor para escribir. Qué curioso, ¿no? Que eso empieza a renovarse en la época de Ilia, ¿no? En la democracia Sí. empieza a surgir la posibilidad de hablar, de Y donde decir. casi todos nos burlábamos de Ilia. En lo que Estábamos de fue- acuerdo en con lo que fue con la tapa una- de primera plana Sí. que lo ponía como una tortuga, todos nos reíamos, nos burlábamos de tantas del Quiero verso. que hablemos después de eso, ¿eh? Algo que quería decir respecto de, no se trataba solo de que, bueno, tal Sneak escribe La Fiaca. De lo que se trataba es de que la gente iba al teatro. Claro. Es decir, la gente, incluso los estudiantes, y todavía antes de los 60, ya a fin de los 50, con Cusani, es decir, la gente, con Dragún, Claro. la gente va al teatro independiente más que al cine. Es decir, lo que hay que pensar no es solo que empezábamos a escribir, hacíamos teatro, sino que lo que hacíamos además tenía una repercusión real. Es decir, el trabajo de los artistas, de los intelectuales, de los escritores, de los dramaturgos, pesaba en el público, y Estoy de eso acuerdo. era un hecho realmente significativo. Bueno, siguiendo estas ideas que han largado aquí, me parece que lo que pasa, una de las cosas que teníamos en los 60 es que además de tener esperanzas y de tener utopías, éramos individuos. Los individuos éramos individuos y los países eran países. Es decir, el tema de la globalización, al que después supongo llegaremos, impide esa posibilidad. Impide que el individuo sea individuo y que el país sea un país, se desarrolle como tal. Y yo tengo cosas contradictorias respecto a los 60. Yo también fui adolescente en los 60 y fue magnífico. Ellos eran bebés y nosotras Claro, adolescentes. nosotras adolescentes. Fue una etapa magnífica, sin olvidar los padecimientos que teníamos como adolescentes también en ese momento, como lo tiene cualquier adolescente ahora. Pero yo no me olvido que en el 66 fue el golpe de Onganía. Quiero decir, la Argentina tuvo dos etapas en los 60. Tuvo la etapa anterior al comienzo de los 60, con la Revolución Cubana, y esta sensación de que en América Latina se venía un individuo distinto, y lo que para mí es el comienzo del vaciamiento intelectual argentino, que es el golpe de Onganía en el 66. Ahí lo dejamos por ahora. Miren cuántas cosas que se han dicho para que empecemos ya a discutir. Y porque muchas de estas ideas que nos surgen son polémicas. Y quiero saber quiénes somos hoy, por qué hoy decimos esto que decimos para entender al hombre del 2000. Te voy a contar algo antes de ir al corte. Ricardo, te lo conté antes, pero quiero contar al público. En La Fiaca, en un momento, estábamos con un grupo de gente de teatro saliendo, no me acuerdo de lo de Vergara, de la Botica del Ángel de aquel entonces, y llega Norman Bridges, ese gran actor que estaba haciendo La Fiaca. Él no se lo debe acordar, Norman, nunca me había olvidado, estábamos mi viejo, creo que estaba Tato Pavlovsky, Nacha, en aquel momento que estaba casada con Norman, y llega y riéndose, dicen, ¿saben lo que leí en el diario? Norman Brisky en calzoncillos recauda más que Nérida Roca en pelota. Dentro de un corte volvemos. Código N, versión 2001. Franco Salomone, Lana Montalbán, Antonio Fernández Llorente y Norma Morandini. El equipo periodístico más prestigioso. 4 miradas diferentes y el mismo desafío. Contar historias desde adentro. Código N, versión 2001. Todos los lunes a las 22. Después del noticiero. Prepárate. Este martes a las 11 de la noche, la conversación es con Enrique Pinti. Me metí por otra manga en el de Gol y me fui, me subía, cuando vi que toda la gente era árabe, que hablaba en árabe, dije, mejor que digo, ¿dónde va esto? Le dije, yo iba a Marruecos, imagínate yo la que iba a pasar, salí corriendo de esa manga y empecé a, porque habían cambiado la manga, habían hecho un corte de manga, en una palabra. No te olvides, Enrique Pinti, en la conversación,
este martes a las 11 de la noche en Canal 7, Argentina. Valentina Bassi, su infancia en Trelew, el recuerdo del mar. Agradezco al cielo haber nacido en Trelew, porque fue una infancia maravillosa. Todos los recuerdos que tengo del sur son hermosos, y todos son con el mar al lado. La actuación, una profesión para disfrutar. No podía ser consciente de lo que me estaba pasando, me estaban pasando demasiadas cosas, demasiadas, como para que yo pueda registrar y disfrutarlo. Troesma, con Carlos Ares. Domingo, 23 horas, por Canal 7 Argentina. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. El Ministerio de Economía reglamentó hoy la desregulación de la venta de diarios y revistas a través de la resolución 256, firmada por el titular de la cartera, Domingo Felipe Cavallo. Entre los artículos de la reglamentación se establece que a los fines previstos por el artículo 6 del decreto 1025 del 2000, los titulares de derechos de parada y reparto de diarios y revistas no podrán exigir la exclusividad como condición para vender, repartir y o distribuir diarios, revistas o afines. Acompaña al doctor José Eduardo Abadi en su programa Al filo de las ideas, Bank Boston. Me interesa destacar que cuando hablamos del 60 pretendo entender al hombre de hoy, porque siguiendo a un historiador británico extraordinario, Edward Carr, él decía que en la selección y crítica que hacemos de los determinados acontecimientos para convertirlos en hechos históricos, estamos de algún modo dibujando y definiendo nuestra posición en el presente. Por eso creo que hacer historia es hablar del hoy. En un artículo, bueno, no me voy a extender mucho con eso. Quiero luego de eso ir a temas polémicos. Se habló de globalización, se habló de la Revolución Cubana, se habló de la adolescencia. Me pregunto si era la adolescencia de la historia, de la adolescencia de una sociedad, nuestra adolescencia. Quiero plantear mis preguntas acerca de si acaso la globalización no permite, a través de transformaciones internas, convertirse en un proceso dinámico, o si lo es y lo que tiene que hacer es ciertas reformas internas para poder, de algún modo, convertirse en algo, yo diría, inclusivo y más vehemente. Quiero plantear mi decepción respecto a lo que es la Revolución Cubana. Creo que la Revolución Cubana es un fracaso y es una cosa ajena absolutamente a lo que es la voluntad y la transformación. Pero esta es mi posición, tengo para discutirlo con ustedes y muchas cosas más para hacer de esta mesa un debate de verdad. Pero primero el informe. La década del 60 no va a ser, es insuperable. La moda, la música y los personajes desbordaron lo decorativo y se convirtieron en el espíritu y en la voz de una generación que necesitaba expresar su palabra. Por esto fue una cultura inaugural, resistencial, cuestionadora. La llamaron contracultura. Desde el punto de vista de la cultura, parecía que escribir o actuar, representar, pintar, tenía un valor dentro de una propuesta de cambio. Era una cosa maravillosa, era un fluido donde las ideas eran más importantes que los hechos. Pero yo diría hay una dimensión cultural inaugurada por Presley en los 50, pero cimentada básicamente por los Beatles, que le da a la música rock y a la música pop una dimensión joven que no habían tenido antes. Es decir, una dimensión exclusivamente joven. En que tuvo su gran auge el psicoanálisis, gran auge los Beatles, las vanguardias pictóricas, el Di Tella. La moda vira hacia la juventud. La década del 60 es la primera década en la cual uno podría decir los vestidos
que llevan las mujeres de 20 años no pueden ser llevados por las mujeres de 40 o de 50. En el arte se sucedieron muchísimos movimientos artísticos en 10 años y abrieron las puertas para siempre en la historia del arte. Dije cosas, mostramos cosas en el informe, mis invitados. Vos dejaste picando varias cosas, dejaste picando, pero hay una frase que en cierto modo también define lo que nos pasaba, una frase de Nizam. Creíamos que el mundo era joven porque nosotros éramos jóvenes en el mundo. Quiero decir esto porque sin duda los jóvenes de hoy no pueden tener más referencia que la actual y con esto que tienen que construir su futuro. Es decir, sería tal vez una prerrogativa excesiva la que nos estaríamos tomando pensando ahora no hay proyectos. Uno no puede ver claramente cuál es el proyecto que se va a gestar a partir de esta realidad que en este momento y desde esta realidad nuestra Argentina muy concreta parece catastrófica, pero la historia en realidad nunca se termina y posiblemente va a encontrar cauces que en este momento no vemos. La diferencia fundamental, yo no sé si para bien o para mal, era así. En los 60, es decir, un adolescente a los 16 años, y es mi caso, es decir, proyectaba su vida. Cuando yo decidí escribir, dedicarme a la literatura, sentía realmente que era un proyecto de vida y que además eso que yo hacía iba a tener peso en la realidad. Futuro, ¿no? Una noción distinta de futuro. Una noción de futuro. Es decir, eso es lo que nos pasaba, pero con eso no quiero decir que era una época absoluta. Vivimos eso y con eso construimos un futuro que no era. Siempre hay futuro. Es decir, entonces, siempre hay futuro. Pero lo que no se ve es ese sentido de la historia que teníamos muy claramente en los años 60 y tal vez erróneo, creer que la historia siempre evolucionaba para mejor, es decir, que siempre había un cambio para mejor. Una teoría del progreso de la historia. Una teoría del progreso de la historia. La cosa positivista respecto al progreso. Que no, es decir, incluso toda esa efervescencia de cambio, eso de ver un cambio social, con todas las tensiones internas que había, porque yo ahora le escuchaba a Marta Menuhin y en ese momento me irritaba tanto o más que ahora. Es decir, claro, era una época muy polémica en que había 10 grupos que querían cambiar el mundo, todos de una posición distinta. Exactamente. Entonces, no era una época, digamos, en que todos marchaban para el mismo lado. Liliana, yo creo que en ese momento, y quizás nosotros ahora no lo vemos, yo también la escuchaba a Marta Menuhin y me produce la misma irritación, porque en ese momento también estábamos divididos, tampoco era una cosa homogénea, estaban los que apostábamos a un cambio revolucionario y estaban los que llamábamos los hippies, porque bueno, el hippismo vino un poco tardíamente en los 60, y estaban los del Ditela. Entonces, y dentro de la izquierda por favor, digamos, estaba, ¿no? También había muchísimos grupos. O sea, que tampoco era una cosa homogénea. Los 60, los jóvenes pensábamos todos igual, y yo te digo, los que militábamos, por ejemplo, no nos encantaban, digamos, sería para los 60, el hipismo es lo que es hoy para muchos jóvenes el estilo Gran Hermano. Eso es lo que sentíamos, es decir, esa cosa banal. Pero el hipismo surge en parte como una reacción nada menos que a la guerra del Vietnam, al en Estados Unidos, no acá. Me acuerdo que había escrito un artículo. Vamos a ver un poco el tema de los sentimientos de los jóvenes hoy respecto al pasado y al futuro. Sí. Hay una expresión muy común, que no es el ya fue. Y creo que eso es muy importante y existe, y está muy profundamente metido en la mentalidad juvenil. El ya fue tiene que ver con el no hay futuro. ¿Tiene que ver con el no hay futuro o tiene que ver con un nivel de imprevisibilidad del futuro, de un futuro que se va a ir haciendo todos los días en lugar de suponer que ya está dibujado en algún lado y se llega? Cuesta ilusionarse porque se ha visto mucha desilusión, se ha visto mucha muerte, mucho fracaso, mucha pérdida. Entonces también se han desdibujado cierto tipo de ideas o de ideales y de ilusiones o de creencias. Y además porque han visto mucho padre y madre fracasados. Claro, no solo eso. Es decir, venimos y eso... seamos conscientes o no de ello, incluso los jóvenes sean conscientes o no de ello o no, tienen una experiencia de muerte real detrás. Yo creo que hay una manera distinta, como más
precavida, tal vez, de afrontar la historia, porque para nosotros, bueno, el riesgo cuál era. ¿El joven argentino o el joven del...? No, yo estoy hablando de la Argentina, es decir, cuando hablo de experiencia de muerte, estoy hablando concretamente de la dictadura militar, es decir, 30.000 muertos atrás pesan en nuestra historia y van a pesar siempre, nos marcaron para siempre. Es decir, cuando nosotros nos arriesgábamos por nuestras ideas, por nuestras convicciones, poníamos en juego nuestras palabras y pensábamos cuál era el riesgo. Por ahí, en unos días presos, por ahí que te allanaran la casa. Yo me acuerdo que uno tenía con ese temor, las revistas que tenía podían, digamos, ser peligrosas. Pero ahora está la muerte detrás. Y yo creo que eso, queramos o no, nos ha modificado. Eso nos ha modificado de la pero se ha instalado exactamente. Sí, pero ahora se ha instalado. Pero ella habla de la cosa colectiva, de la muerte como significado colectivo. Yo hablo de la muerte como significado colectivo e individual, íntimo y en relación y muy concreto. Pero antes era un problema filosófico y ahora es un problema histórico que pesa sobre todos nosotros y sobre nuestros descendientes. No solo al histórico. Yo tengo más miedo hoy que entonces. Yo en ese momento era intelectual de izquierda, estaba en la libretita de mucha gente y no tenía el miedo que tengo hoy al salir a la calle. Es que ahora, a eso iba, ahora se ha instalado además, es decir, otro miedo, es decir... Otro tipo de violencia. Y otro tipo de precariedad. Es decir, en este momento, y eso sí es una diferencia muy clara de los años 60, estamos viviendo en una precariedad en todos los ámbitos que no habíamos conocido. En realidad, es decir... había una posibilidad, uno sabía que de alguna manera se las iba a rebuscar, que iba a conseguir trabajo, es decir... esa precariedad. Una expectativa que era menos catastrófica. Sí, antes de la corte, hay algo, perdón, quiero dejar, quiero dejar también muy claro, porque si no estamos mostrando me parece, que es lo que estamos diciendo es en algún lugar un poco peligroso en este sentido. Es cierto que estamos viviendo momentos de precariedad, momentos de riesgos personales por la enorme violencia que corremos, pero nunca, nunca podemos comparar esto a lo que fue la época de la dictadura jamás militar. Jamás. De los jamases, porque yo creo que esa fue una experiencia de terror que llevamos siniestra, que llevamos sobre nuestras espaldas, que yo creo que se adjunta a estas experiencias individuales de la violencia individual. No solo se adjunta, es parte de ello. Tenemos que ir al corte y volver. Un bocadillito y nos echan a todos. Dale, ¿cuál es? Estamos viviendo un genocidio también hoy. Sí. La carencia. En unos segundos volvemos, porque quedaron muchas cosas pendientes, ¿no es así? Pero una primera que me viene es... hablaron de la palabra. La palabra sigue teniendo el mismo peso hoy que entonces. Naturalmente hablaron de lo que fue la terrible matanza de la década del 70 con la dictadura militar. Ha generado eso un nivel de desconfianza latente en todos, donde se hace más difícil solidarizarnos. Se ha hablado de la resurrección o el nacimiento de la democracia que ahora vivimos. Por supuesto que hay que preservarla y defenderla. Es un valor realmente que ha costado conseguir, no es para rifarlo. Y han hablado algo así como de los golpes que tuvieron lugar antes del 70, antes de la década siniestra. Esos golpes tenían, y vos lo dijiste, Ricardo, revistas en las que aparecía la cara del presidente o generales y decían cuántos generales golpistas hay, cuántos no. ¿Qué periodismo era ese? ¿Qué sociedad era esa que en revistas supuestamente liberales, progresistas, aparecían editoriales de gente que hoy se arrepiente de haberlas escrito, donde suponía que Onganía era un caudillo casi místico? Señores, en unos minutos volvemos, porque yo quiero saber, ¿la década de los 60 generó por lógica un desastre violento posterior o fue la distorsión y la perversión de esas ideas lo que generó el 70? Un minuto y volvemos. Hay regalos. Dios, ¿qué hacemos con este regalito? Pepe. Y regalos. ¿Qué te parece? Digo, nos debemos algo por los viejos tiempos, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Este jueves a las 11 de la noche, Un Cortado. Historias de Café por Canal 7 Argentina. Ma, si el tío no vuelve para el sábado,
con la guita que nos dio, nos podemos ir a la cancha nosotros. Pero vos qué tenés en la cabeza, ¿vos querés que yo me voy a patinar la guita en la cancha? Estamos mal, pero no debemos perder la fe. ¿Qué importa de qué ideología política sea? Lo importante es que estamos a tiempo. Debemos luchar por nosotros mismos, por estos pibes que son los hombres de mañana y por esta tierra querida que es nuestra Argentina. Todos juntos salimos adelante, vamos, no pierdamos la fe. Vamos, muchachos, que somos argentinos. El tránsito. Si estás harto de los que no avisan sus maniobras, El tránsito. harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar, Lo hacemos entre todos. vos podés hacer que esto cambie. El tránsito seguro también lo haces vos. Avisa antes tus maniobras. Usa luces de giro para cambiar de carril o doblar. Luchemos por la vida. John Wayne odiaba el oeste y se consagró en los westerns. Evitó ir a la guerra y fue héroe del cine bélico. Delataba a sus colegas de izquierda. Sin embargo, es un mito y modelo de vida para sus compatriotas. John Wayne, a la derecha del mundo. Un informe imperdible de los documentales de la BBC. Este domingo a las 20 por Canal 7 Argentina. Porque hay maestras que cantan. Hay otra Emilia en la casa y se te parece. Y hay maestras del canto. Teresa Parodi, el repertorio. En la cabeza las voces de mis amigos que me decían canta algo conocido. Porque así, primero, después canta tus canciones. Y la de mis hijos, canta tus canciones, mamá. Canta tus canciones. Los personajes de sus canciones. En realidad mis canciones están llenas de personas que he conocido. Este domingo a las 22 con Ana Cacopardo por Canal 7 Argentina. Historias de vidas. Historias sobre mi pueblo que nunca oí. Transmite LS82, TV Canal 7, Buenos Aires, Argentina. Hay héroes desconocidos que día a día ofrendan sus vidas por los demás. Recordémoslos con respeto. Aventis Pasteur, con todas nuestras fuerzas. He hecho una firme promesa. Hasta que termine el programa no hablo más. El informe y mis invitados. El valor de la democracia no era muy alto. No era muy alto. ¿Por qué? Porque la democracia realmente existente, o sea, la democracia liberal, burguesa, capitalista, era considerada como una farsa, como una tapadera del desnudo del poder económico. En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. El concepto de democracia, este concepto con el cual se ha trabajado el sentido común y el imaginario político a partir de la última dictadura militar, es decir, a partir de los años 80 en la Argentina, ese concepto no era un concepto de primera línea, no era el concepto que articulaba
el imaginario político. Una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue. Los 60 también fue una época de dictaduras, o sea, si no me equivoco, de 10 años, fueron 7 años de gobiernos militares, de los cuales se cuenta un gobierno de un presidente civil, pero que era títere de los militares, que fue Guido. Y bueno, eran dictaduras contra las cuales era posible oponerse. Pensábamos que la democracia era como un instrumento retardatario, en todo caso, ¿no? Y que sobre el cual se podía pasar fácilmente por encima, ignorarlo, pisotearlo, ¿no? Y por eso es que en todas esas décadas hubo tantos golpes de Estado. Se pensaba que democracia verdadera era democracia de masa, se pensaba más bien en un tipo de movimiento en el cual todos los actores sociales se expresaran directamente. La democracia era una democracia que tendía en el imaginario a pensarse como una democracia del movimiento social, del movimiento de la sociedad que se expresaba directamente sin la mediación de instituciones. Fueron 20 años de dolor y sufrimiento los que revalorizaron nuestra concepción de la democracia. La libertad y el crecimiento auténtico la tienen como condición indispensable. Eran épocas de un gran debate intelectual, de un gran conflicto ideológico, cosa que lamentablemente no hay ahora. Y que todo dependía del compromiso activo de hombres y mujeres. Uno podría decir que esa es la diferencia fundamental a como estamos viviendo en el comienzo del siglo XXI, donde la idea de que es posible un cambio radical en la sociedad, o por lo menos la idea de que son posibles cambios profundos, es una idea más bien débil. El hombre del siglo XXI desconfía de su poder de transformación y apresado en el aislamiento no puede atravesar los límites de la urgencia. Sí. Yo estaba escuchando los informes y estaba pensando, y creo que no es solo mi idea, yo sigo creyendo en ese tipo de democracia, en una democracia en que todos participen y en que todos puedan vivir dignamente. Es decir, en realidad todavía creo que la síntesis más perfecta de lo que quiero es del príncipe Kropotkin. A cada cual según su necesidad, de cada cual según su capacidad. Creo que no hay sistema más perfecto. Necesidad y capacidad. Exacto. Es decir, cada uno que dé lo que puede y cada uno que reciba lo que necesite. Creo que esa es la verdadera democracia. Llámese socialismo, llámese como se quiera, pero en realidad sigue siendo, me parece, lo mejor. Y es muy probable que muchos jóvenes actualmente, aunque no lo tengan, tal vez no lo puedan expresar tan nítidamente como lo expresé yo, que tuve una formación, digamos, más socialista y más marxista, deben en el fondo creerlo. Lo que ha cambiado no son los jóvenes, sino las circunstancias. Y para nosotros la expresión tomar el poder o cambiar de manos el poder era muy claro. Lo que ha cambiado es el poder. El poder se ha vuelto cada vez más feroz, cada vez más intangible. Y entonces lo que creo que se están creando y que deben crearse, y por eso creo que proyectar nuestra propia experiencia no tiene sentido, porque vivíamos en un momento histórico distinto. Pero lo que seguramente va a ir gestándose con ese sueño de que todos podamos vivir dignamente, son nuevas formas de luchar contra ese poder. Lo que parece es un enemigo oculto y absolutamente inamovible, pero ese poder también está hecho por hombres, ¿no? Creo que no está oculto, está muy a la vista hoy el poder, como nunca estuvo. Hoy se ve todo lo que pasa. Tampoco se puede cambiar la realidad como queríamos cambiarla antes. La diferencia está en que vemos lo que pasa con más claridad. Vemos que no se puede hacer nada.
salvo expresar las ideas, hay más libertad, por supuesto, esto votamos, es una democracia relativa esta, porque la gente que nos representa muchas veces nos miente, muchas veces. Bueno, se nos miente, se nos defrauda, se nos promete, se nos ilusiona, se vota, después nos quejamos, los queremos tirar abajo, los queremos matar, volvemos a ilusionarnos. Yo en cierto momento pienso aquello que se decía antes del voto, que existe la posibilidad de un voto castigo. Yo creo, a la luz de lo que venimos viviendo, creo que todo voto fue un autocastigo. De cualquier manera me parece, Ricardo, que nosotros como generación de algún modo fracasamos. Me parece que quedamos desarticulados. Entre los 60 y el 2000 nos pasaron los 70, creímos que la democracia de los 80 iba a transformarnos. Coincido con Beatriz Salo en el sentido de que la democracia hoy es un valor. No lo era para nosotros en los 70. Hoy la democracia es un valor, pero entre el 60, esa gran ilusión de los 60, la idea de que todo iba a cambiar en los 70, el auge democrático de los 80 y la desilusión de los 90, yo creo que nosotros quedamos fragmentados. Entonces me parece que hoy lo que le transmitimos, lo que tratamos de transmitirle a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, es esto que charlábamos hace un rato, José, entre lo deseable y lo posible. ¿Qué es lo deseable para un país y qué es lo posible? Yo no me siento fragmentado en ese aspecto, porque yo en el 70, cuando la alternativa política era Perón o muerte, ERP o muerte, esto o muerte, la muerte o sea, el gobierno imponiendo la muerte y la muerte como alternativa para luchar contra la muerte, yo me abrí de eso. Bueno, sí, varios nos abrimos, yo también, pero... Yo no quise eso para mi vida. Eso es cierto. O sea, que está mezclado esa hermosa década que fue el 60, en la parte creativa, que fue maravillosa, está mezclada con ilusiones también muy lindas y de modificación de la sociedad y de progreso, pero también luego entró la idea de la violencia y de la muerte como método de acción. ¿Eso fue una distorsión? Y creo que no se terminó de hacer en los intelectuales argentinos una autocrítica verdadera del uso de la violencia como método de acción supuestamente revolucionario. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Te sigo con esta idea y me parece importantísima. Ahora vos dijiste algo que me gustaría preguntártelo, pero para recalcar una cierta idea. Bueno, ahora tenemos voto, bueno, ahora podemos decir lo que pensamos, bueno, ahora libertad de prensa. ¿Eso es poco? No. Eso, al lado de lo que vivimos. No, por supuesto. Está bien, pero es poco, creo yo, porque de cualquier manera, es decir, y a eso iba, el poder, y a eso me refería cuando decía es intangible, uno siente que se está moviendo incluso fuera de ese voto que ponemos, porque realmente lo que hemos visto, por ejemplo, en los últimos años, es decir, es una continuidad de ese poder que se vuelve cada vez más concentrado y que nos está, digamos, manejando como queremos. Es decir, digamos, para poner un caso concreto, teníamos una aerolínea nacional y en este momento, pese a toda la lucha popular, la están haciendo desaparecer. Ese poder se está volviendo muy complejo y muy difícil de luchar contra él. Creo que merece un análisis cuidadoso a que llamamos ese poder, ¿no? Pero esto dentro de unos segundos nomás, que ya volvemos, y en un reportaje exclusivo, las ideas, 1 minuto y medio, de Daniel Cohn-Bendit, líder armado del 68 francés. Ya volvemos. Presenta Gladiadores. ¿Qué hacen, Nerancito? Leoncio, ven, siéntate, tenemos que hablar Disculpame que llegué tarde, lo que pasa es que estuve con Rómulo haciendo remo. Gracias por presentarme a la madre, es una loba. Todo por 2 pesos. Un clásico. Este lunes a las 11 de la noche con Mario y Marcelo. Estábamos todos en la clase de Mathematicus y Satur preguntó, ¿quién quiere hacer el ejercicio? ¡Yo, Claudio! ¡Yo, Claudio! Por Canal 7 Argentina. Hijo mío, ven a casa. ¿Qué hacéis ayudando a un comunista? ¿Desde cuándo pensáis así? Desde que le lavaron la cabeza con esto. INTI hoy. INTI es innovación y desarrollo. Brinda soluciones a los problemas tecnológicos de la industria nacional. INTI, una
un organismo que trabaja para un futuro mejor, brindando asesoramiento y asistencia profesional al productor industrial. Consúltenos sin cargo desde todo el país al 0800-444-4004. INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Compromiso con el futuro. El martes 10 de julio llegan... ¿Para qué te voy a contar las ordinarieces, las groserías que he escuchado, no? De los hombres, ¿quién va a ser? Las amantes. ¿Cómo se hace para estirar la mano y recibir la herencia de tu padre, sabiendo que eran así? Una espectacular coproducción televisiva de Uruguay y Argentina. ¿Sabes lo que siente una madre cuando pierde un hijo? ¿Sabes lo que siente una madre cuando le matan a un hijo? Y podés imaginarte siquiera un minuto lo que puede sentir una madre cuando un hijo le mata a otro hijo. Las amantes. Desde el martes 10 de julio a las 22 por Canal 7. No les importa nada. A la hora de elegir no tienen escrúpulos. Igual que vos. ¿Cómo me decís esto? Rutas Argentinas te lleva a Córdoba. Hoy vamos a visitar uno de los patrimonios culturales de la humanidad en la estancia jesuítica de Altagracia. Y te invita a recorrer el Valle de Calamuchita, a practicar deportes y a admirar las bellezas de la Cumbrecita. Rutas Argentinas, con Laura Melnitzky, este domingo a las 21 por Canal 7 Argentina. Ya sabes, si querés visitar Córdoba, quédate en Rutas Argentinas. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Los gobernadores peronistas reunidos en el Consejo Federal de Inversiones decidirán el martes si ese mismo día irán a la Casa de Gobierno para mantener un encuentro con el presidente Fernando de la Rúa y discutir el dinero que la nación le debe a las provincias y la reducción del gasto en estas. Los mandatarios del PJ interpretaron el martes pasado que la nación había cortado el diálogo ante la demora que existe en el pago de alrededor de 225 millones de pesos en fondos coparticipables que son fundamentales para que los gobiernos provinciales abonen los aguinaldos. Desgano, falta de memoria, falta de concentración, fosfobita. Pero antes de escuchar a Convendit un minuto, me quedó mucho picando esta cosa que dijiste tan importante, Ricardo, la exigencia de una autocrítica. Qué difícil que es progresar si alguien no sabe mirarse de un punto de vista autocrítico, ¿no? Y me queda siempre pendiente esta pregunta. ¿Era algo de los 60 lo que llevó a la violencia setentista o fue una distorsión, una perversión de los ideales del 60 lo que llevó a eso? No lo sé, me lo van a decir después del informe. Un minuto nomás, con Daniel Cohn-Bendit, le hice en Frankfurt hace unos años. A ver. Daniel Cohn-Bendit, hoy el papel del universitario. Ce que je vois aujourd'hui, la grande différence entre les jeunes aujourd'hui et nous, la grande différence, c'est que nous n'avions pas peur du futur. Nous étions prométhéens. Notre révolte était au nom de l'idée que nous voulons gérer notre propre futur. Nous sommes capables de faire autre chose. Aujourd'hui, les jeunes ont peur du futur. La crise écologique, le chômage, le manque de perspective. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui ont un autre rôle social. Ils revendiquent le droit à l'avenir. Nous, on revendiquait le droit à gérer notre avenir. Et je crois que ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que quand les jeunes aujourd'hui demandent de gérer, de co-gérer leur vie, revendiquent exactement, ils rappellent à la société qu'ils sont là et que la société doit être capable de leur organiser un avenir matériel. Fue una entrevista de 1 hora, la tuve oportunidad de pasar en algún momento en los programas de cable hace mucho.
Los televisores de aire a veces es más difícil, ustedes saben, piensan que ciertas cosas no son importantes. Qué curioso, ¿no? Voy a ver si lo puedo... No, interesantísimo. Sería interesante que lo puedas pasar. Sí, voy a ver si lo puedo poner dentro de una casa y que lo tengan cámaras de afuera filmando todo el día. A lo mejor lo consigo que sea cierto interés. El gran Daniel lo vamos a llamar. ¿Querías decir algo, Sí, Manuel? yo quería comentar que me parece, y retomando un poco lo que dijo Ricardo, creo que falta una gran autocrítica respecto, no solo de los intelectuales, yo creo que de muchos de los que hemos participado de la década del 60, 70, 80, 90 y hasta aquí, en el sentido de, creo que los 60 estimularon lo mejor y lo peor de nosotros. Y yo cuando digo de nosotros digo de los argentinos, y cuando digo de los argentinos además establezco Buenos Aires, porque tampoco, ¿sí? De nuestra ciudad, de los porteños. Esto quiere decir que hemos sido creativos al mango. Y también creo que nos han estimulado aquella soberbia de creernos los fantásticos. Bueno, eso es una particularidad porteña todavía mayor. Exacto. Los dotados naturales. Bueno, creernos fantásticos y creer que había llegado París a Buenos Aires. Ese viejo anhelo, bueno, París en los 60 llegó a Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? Esa desestructuración de la que hablé tiene que ver con que hoy, si nosotros pudiésemos aceptar las limitaciones de lo que somos y no las máscaras, y no trabajar con las máscaras de lo que suponemos que somos, yo creo que sería como un pasito adelante. Podríamos empezar a construir y entender que los jóvenes, como dijo Bendit, y creo que él lo dice en un país del primer mundo, pero podríamos llevarlo también acá al tercer mundo, los jóvenes hoy tienen esto de lo que creo comenté al principio. No existe la posibilidad del individuo, el individuo en función de futuro, el individuo en función social. ¿Cómo no existe el individuo hoy, que decimos que es un tiempo de individualismo, que en todo caso el individuo está antes que lo grupal? No, pero el individuo en cuanto a proyecto. El individuo proyectado a futuro en lo individual y en lo social. Esto es lo que me parece a lo que apunta Lo que pasa es que no se es aislado. Por eso no hay individuos, porque vivimos en el aislamiento de la lucha de uno contra el otro permanente, a la que nos lleva esta forma de vida, donde tenemos que estar cuidando la quintita, tratando de lograr un espacio, sobrevivir o ganar el mango del mes que viene. Entonces es una especie de guerra. Por eso esto lo dije antes, les hablé de genocidio, porque es una época donde se manda a morir a millones de personas. ¿Cómo es eso? Se muere antes de tiempo. Ah, vos decís las carencias. Los viejos abandonados con jubilaciones de miseria. La tensión, el estrés, para usar la palabra americana, que te lleva a sufrir tanto, a estar tan angustiado por el mango de mañana, qué pasa con tu familia, si comen tus hijos, que te morís antes de tiempo. Como no hay ninguna... En la vida no hay certidumbres, pero en este momento hay menos certidumbres que nunca. Además, creo que el fenómeno, escuchando lo que decía Ricardo, el fenómeno singular que está ocurriendo es que los que habitualmente teníamos el hábito de pensar que pertenecíamos a la clase media, estábamos un poco fuera de la cuestión. No nos habían tocado ni el hambre, ni la desocupación, ni el miedo, ni la inseguridad. Ni la En este impunidad, momento, ni la impunidad, ni la en mentira. este momento también nos toca al sector de los que se supone que pensamos y debemos analizar. Somos, por primera vez, por lo menos por primera vez en la Argentina, parte de esa marginación que antes mirábamos desde afuera. Ahora, y eso, sin duda, es un cambio muy grande. Yo no sé a dónde va a ir a parar. Realmente no soy profeta, ni lo quiero hacer, pero es un cambio que vamos a tener que aprender a analizar y vamos a tener que construirnos a partir de esa nueva realidad. Tal vez tengamos que empezar a buscar respuestas no tanto atrás, y esto sea lo interesante de poder mirar el 60 desde el 2000 hoy, sino que nos va a exigir respuestas nuevas, ¿no? Hay preguntas nuevas que exigen respuestas nuevas. No hay más certezas, tal vez por suerte. Claro. No, desde mi punto de vista, por suerte. No hay más dogmatismos. No hay más un supuesto final ya conocido y que es el justo y al que hay que llegar, aunque algunos no lo entiendan. Por suerte se terminaron esos dogmatismos, que lo que produjeron fue un nivel, yo creo, de aberración también en grupos pensantes que creían que tenían el secreto de la verdad en algún lado y lo que tenían que hacer era imponerla a los demás. Ya se van a dar cuenta desde un lugar o desde el otro. En aquel momento, cuando queríamos cambiar todo, no había pobres.
No había pobres. Sí, pero además los jóvenes, yo creo que algo de lo que dijiste, comparando José, con el presente, me parece que había pobres. ¿Sabes lo que les quiero Había decir? desocupados. No éramos nosotros, ¿Cómo? pero lo nosotros. sabías. Lo que No pasa es que la éramos clase nosotros. media no era Quiero pobre. decir algo muy importante. Algo muy importante, Ricardo. Estadísticamente hablando. Perdón, algo fundamental. En un segundo volvemos. No, estadística. Almorzando con Mirta Legrand. Este lunes, un tema polémico. Las sátiras al presidente. Almuerzan y opinan. Darío Lo Pérfido, secretario de Cultura y Medios de Comunicación. Y los periodistas Carlos Ulanovsky, Pablo Sirven y Luis Pedro Toni. Almorzando con Mirta Legrand. Este lunes a las 12:30 por Canal 7. Yo ya no sé más qué hacer para poder comprender. Llega al Teatro Liceo la más poderosa banda de rock para chicos. Papando Moscas. Sábados, domingos y feriados en el Teatro Liceo. ¿Estás papando moscas? No te lo pierdas. En Estudio País, Badía siempre te va a dar una ayuda para que ganes. Hola, País, ¿quién está ahí? ¿Hola? Hola. ¿Quién sos? Sí, Ana María de Aedo. ¿Cómo te va, Ana María? Y mira, mal, porque me parece que vamos mal con esto, ¿eh? Espera, no te adelantes, no te adelantes. Pon otra pista. Este lunes más viajes, este lunes más encuentro, más acercamiento entre argentinos. Este lunes a las 2 de la tarde, Estudio País, Canal 7, Argentina. Quédate en el 7. Ya llega Documentales de la BBC. Tienen nada menos que enormes y larguísimos 30 segundos cada uno para decir una frase si quieren. ¿Quién empieza? Dale. Yo creo que sin nostalgia, Sí. porque no hay que ser nostálgico, y sin demasiada dureza, porque tampoco hay que ser profeta hacia atrás. Los que tuvimos tal vez la suerte de vivir en los 60, debemos aprender de toda esa experiencia para construirnos en una situación mucho más dura seguramente, pero en la que tenemos que aprender de alguna manera por nosotros y por los que vienen a abrirnos paso y a empezar otra historia. Gracias. Yo estoy cansado de oír Dime a mí, ¿no? y oírme. No. De oír y de oírme hablar de nosotros los argentinos. Se habla tanto, los argentinos hablamos tanto de los argentinos. Y en primera persona del plural, tal como muchos políticos siempre hablan en primera persona del plural, dicen, los argentinos quieren esto, los argentinos necesitan esto, que a veces me canso de oírme a mí mismo hablar de los argentinos. Estamos vivos, estamos bien, he pasado un momento muy agradable, es un tema que da realmente para varios programas y qué sé yo, no sé si todo tiempo pasado fue mejor. Seguramente no. Pero creo que estamos hablando de una década muy rica y muy creativa que después agarró por otro lado y acá estamos. Te pasaste 3 segundos, Ricardo. Sí, nada, coincido en esto con Ricardo, no sé si todo tiempo pasado fue mejor. Nosotros en los 60 nos pasaron muchas cosas fantásticas y otras no tanto por ser adolescentes, como supongo que los jóvenes de ahora también le deben pasar cosas difíciles por ser adolescentes y también en algún lugar deben tener, a pesar de todo, una pequeña esperanza en un futuro posible y me parece que nosotros si nos sacamos un poco las máscaras podemos ayudarnos y ayudarles a construir algunas posibilidades de esto que decíamos antes, un país posible y quizás no un país deseable como pensábamos en los 60. Gracias, Manuela. Yo como no quiero ser menos, que tengo siempre un problema de exclusión, ¿vieron? Quiero decir que una palabra que rescato de aquella década es imaginación. Se hablaba mucho de la imaginación y creo que esto es uno de los puntos y uno de los secretos que tiene el hombre de siempre. La imaginación para poder preguntar cosas nuevas y aceptar el desafío. No sostenidos en la ilusión, por favor, que no es la imaginación, sino en la esperanza. Y la esperanza tiene a la realidad como aliada y a la inteligencia y a la racionalidad como aliados. Aceptemos el desafío para, obviamente, poder seguir transitando
yo creo un porvenir que es el hoy de todos los días. Liliana Hecker, Ricardo Talesnik y Manuela Fingeret, muchísimas gracias por estar acá y a ustedes sin duda por acompañarnos. Hasta la semana que viene.